En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Una vez más, en compañía de su hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel. En este programa estamos abocados a conocer a nuestro Señor Jesucristo por medio de las Escrituras. Por ello el título de este programa. Nuestro criterio hermenéutico fundamental es que las Escrituras están inspiradas por Dios a fin de dar a conocer la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Su persona y su obra son el asunto que está revelado en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos mostrado por la propia Escritura que el Antiguo Testamento ya está interpretado en el Nuevo Testamento y que es el Nuevo Testamento el que nos confirma entonces que toda la Biblia, todas las Escrituras dan testimonio de nuestro bendito Señor Jesús. Así que estos 60 minutos que tenemos por delante no son para otra cosa que no sea para conocer a nuestro Señor, porque además Él dijo, orando a su Padre, que en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios nuestro Padre, el único Dios verdadero, y conozcamos a Jesucristo su Hijo, a quien el Padre envió al mundo. Así que benditos somos por esta gloriosa oportunidad de estar juntos para compartir de Cristo. Y como es nuestra bendita costumbre, vamos a comenzar orando a nuestro Padre, pero usando como es nuestra modalidad, usando alguna canción, alguna oración cantada. Así que en esta oportunidad vamos a pedir a nuestra hermana Cristín de Clario que nos dé la oportunidad de orar con ella a nuestro Padre con esa hermosa canción que dice que se abra el cielo. Así que les invito a que nos unamos en el Espíritu al comenzar este programa en este día, nuestro programa número 13. Pidamos que se abra el cielo. Pidámosle a nuestro Padre que en su bendita gracia nos abra el cielo para conocer a su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que es urgente, es menester, es necesario que conozcamos al Hijo de Dios. Oremos entonces esta hermosa canción de nuestra hermana Cristín de Clario, que se abra el cielo. Adelante entonces con esta oración cantada. Abre el cielo, que tu voluntad se haga, así como en el cielo también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete. El cielo cerrado se abre, Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. oh gran Dios, levanta tu clamor, clama. Bien, amigos y amigas, ya estamos de regreso, habiendo hecho esta oración cantada a nuestro Padre. Que se abra el cielo, que venga su reino, que nuestro Padre nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su Hijo. Con esa fe, con esa confianza en su promesa, iniciamos entonces nuestro comentario de las Escrituras. En el día de hoy comentaremos el capítulo 5 del libro de Génesis. Hemos venido compartiendo capítulo por capítulo. No estaba programado así, pero el Señor nos ha dirigido y nos ha concedido la gracia para venir comentando capítulo por capítulo. Y este es un capítulo bien especial. Génesis capítulo 5 tiene 32 versículos. Y si tú tienes la oportunidad de acompañarme con la Biblia, con tu escritura o donde puedas leer este capítulo, te darás cuenta de que es así a primera vista, es simplemente una genealogía. O sea, una lista de descendientes a partir de Adán. Dice el capítulo 5, versículo 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Es decir, es un registro de Adán y sus descendientes. En el programa anterior, en los dos programas anteriores, estuvimos comentando el capítulo 4. Y en rigor, ese capítulo 4 está dedicado más bien a Caín y sus descendientes. Si ustedes recuerdan, llegamos hasta comentar la séptima generación de Caín, de su hijo que se llamó Lamec. Y terminó el capítulo 4 mencionando que Dios dio a Eva y a Adán un nuevo hijo, al cual Eva llamó Set, porque entendió Eva que en Set, que significa sustitución, Dios estaba dándole un hijo en sustitución de Abel. Y efectivamente el capítulo 5 de Génesis va a contarnos ahora la descendencia de Adán, ya no por el lado de Caín, sino por el lado de Set, el hijo sustituto de Abel.
Y esto es muy importante porque a la luz del Nuevo Testamento sabemos que la genealogía de Jesucristo viene precisamente por el lado de Set, el hijo que Dios proveyó a Adán y Eva en sustitución de Abel. Por lo tanto, era muy importante para la inspiración de las Escrituras, para el Espíritu Santo, que se fuera registrando poco a poco, durante todo el Antiguo Testamento, la genealogía completa del Mesías, la genealogía completa del Salvador del mundo. Recuerden que cuando apenas se hubo producida la caída, según el registro de Génesis capítulo 3, Dios inmediatamente, mientras se producía la caída y las consecuencias de ella, Dios inmediatamente profetizó que la simiente de la mujer, una referencia exclusiva a Jesucristo, Él es la simiente de la mujer, Él aplastaría en la cabeza a la serpiente. Por lo tanto, a partir de esos primeros capítulos del Génesis en los cuales estamos, se va a ir registrando poco a poco la genealogía completa de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos los primeros capítulos de Mateo, del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas, justamente entonces está allí la genealogía completa de nuestro Señor, desde Adán hasta Jesús. Quiere decir entonces que era necesario y que esa es la causa por la cual tenemos Génesis capítulo 5, la lista de los descendientes de Adán hasta el patriarca Noé. El capítulo 5 solo llega hasta ahí. Son 10 generaciones, contando a Adán como la primera generación y contando a Noé como la 10ª generación. 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Y si hiciésemos una línea de tiempo, veríamos, porque la Escritura por alguna razón da fechas, da años, da tiempos. Por ejemplo, como ya hemos comentado, dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Estoy leyendo Génesis capítulo 5, versículo 3. Y no contento con eso, de decir que cuando Adán cumplió 130 años tuvo su hijo llamado Set, sino que dice que después que engendró a Set, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas durante todo ese tiempo, muchos hijos más y muchas hijas más. Y por último dice, y todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Y así va contando descendiente por descendiente. ¿A qué edad tuvo el hijo que le importa a la imperación bíblica? Que ya hemos dicho que lo que le importa es la descendencia de la cual vendrá el Mesías. Y así va contando y dice, a tal edad tuvo un hijo, después que tuvo ese hijo vivió tantos años, y en total entonces este patriarca vivió esta cantidad determinada de años. 10 generaciones hemos dicho, y si construimos una línea de tiempo, les decía, veríamos que desde Adán hasta Noé hay 1500 años aproximadamente. Desde Adán hasta Noé, según este cómputo de Génesis capítulo 5, que entendemos que es un cómputo que no da cuenta de la fecha de la creación, ni siquiera de la fecha de la edad de Adán, porque esto está contabilizado desde la caída hacia adelante. Por lo tanto, pero contando teniendo claro eso, que los cómputos de la Escritura contabilizan las edades y el tiempo desde la caída en adelante, desde Adán hasta Noé tenemos alrededor de 1500 años. La cifra exacta es 1556 años. Desde Adán hasta Noé. Por eso que hemos dicho que desde Adán
hasta Moisés, en los programas anteriores, dijimos que habían alrededor de 2500 años de separación entre Adán y Moisés. ¿Ya? Aquí tenemos entonces otro dato, un patriarca intermedio entre Adán y Moisés, como es nuestro hermano Noé, que se separa de Adán en un tiempo de unos 1500 años aproximadamente. Muy bien, entonces como les decía, tenemos acá una genealogía, la primera que se nos presenta por el lado de Cristo, y que abarca 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Y uno va leyendo y simplemente va pasando de descendiente en descendiente, simplemente con los datos que ya vimos, ¿no? A qué edad engendró un hijo, cuántos años vivió después que engendró a ese hijo, y dar el cómputo total de los años vividos por ese patriarca. Sin embargo, hay que ser un poquito más riguroso en la lectura, porque de repente, en un determinado patriarca, la Escritura entonces da detalles importantes que es necesario poner atención. Entonces, después de Adán engendró a Set, Set engendró a Enos. Recuerdan que Enos también lo mencionamos porque en el capítulo 4 se deja constancia que a partir de este hijo de Adán, de este descendiente de Adán, hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, ¿no? Ahí se genera este linaje de fe de gente que le cree a Dios, que invoca el nombre de Dios, y que hasta por medio de ese linaje Dios va a traer al Salvador al mundo. Después de Enos, dice que Enos vivió 90 años y engendró a Cainán, y Cainán engendró cuando tenía 70 años a Mahalaleel, y así sucesivamente hasta que llegamos hasta la séptima generación de Adán por el lado de Set. Atención, no por el lado de Caín, sino por el lado de Set, y nos aparece el siguiente patriarca, dice el 5:21, y aquí entonces tenemos una primera cosa que observar interesante. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Hasta allí está describiendo al igual que todos los anteriores. Pero fíjese ahora en el versículo 22, Génesis 5:22, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró en esos 300 años hijos e hijas. ¿Qué es lo que sobresale aquí? ¿Qué es lo novedoso porque aquí se detiene el Espíritu Santo para decir algo sumamente importante de este patriarca Enoc? Dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. ¿Qué te parece? Qué extraordinario. Este hombre tuvo comunión con Dios, caminó con Dios. Es decir, este verbo caminar con Dios es de una riqueza y de una profundidad gloriosa. Habla de una intimidad con Dios, habla de compartir la vida con Dios, habla de vivir en comunión con Dios. No son momentos, no es en el momento del culto, no es en el momento de la reunión, no es en el momento de la oración. No, caminó con Dios, vivió con Dios. La NBI dice, anduvo fielmente con Dios. Esto habla de una relación. Y esto es muy precioso porque decimos reiteradamente que el Evangelio no es una religión. El Evangelio es una relación con Jesucristo. Es una relación con Dios nuestro Padre. Es una relación viva, íntima y profunda con el Espíritu Santo.
El Evangelio es una relación, no es una religión. El Evangelio es caminar con Dios, es tener comunión con Dios, es compartir la vida con Dios, es caminar fielmente con Dios, es seguir a Dios. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una vida volcada, como dice Pablo maravillosamente en su carta a los Filipenses: para mí vivir es Cristo. Para mí vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Que Dios, nuestro Padre, nos conceda su gracia, que abra nuestros ojos para alcanzar esta experiencia. La religión es algo totalmente opuesto al Evangelio. Repito, el Evangelio es una relación con Dios. Así que qué tremendo este testimonio de este que es la séptima generación desde Adán, nuestro hermano Enoc. Y dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y aquí hay una tremenda sorpresa, porque Enoc, a pesar de que se dice algo tan grande que caminó con Dios, resulta que es el patriarca entre estas 10 generaciones mencionadas en este capítulo, que vivió menos años. Casi todos alrededor de 1000 años. Sin embargo, Enoc apenas vivió 365 años. A los 65 engendró un hijo, y después los otros 300 los caminó con Dios. Y uno dice: ¿por qué tan poquito tiempo? Bueno, si tú conoces la Escritura, tendrás la respuesta, pero si no, yo te la doy en este momento. Aquí está la razón es gloriosa. Dice: caminó pues Enoc con Dios, estoy leyendo el 5:24 de Génesis, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Aleluya. Qué tremendo, qué extraordinario. ¿Por qué vivió 365 años solamente? Porque después de caminar 300 años con Dios, desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque Dios le llevó a su presencia. Porque Dios se lo llevó al cielo. Porque Dios en vida lo trasladó al cielo. No aparece aquí como de todos los demás que murió. No es que después de vivir toda su vida terrenal murió. No. Su vida terrenal no terminó, porque no murió, porque Dios le llevó. Dice la NBI: y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Este es el primer ser humano que no vio muerte, que fue llevado a la presencia de Dios en vida. Y entonces uno dice aquí: ¿qué intimidad habría? ¿Qué clase de comunión tuvo Enoc con Dios? Que después de caminar 300 años, Dios y seguramente Enoc, ninguno de los dos quiso que esa comunión se cortara, quiso que esa comunión terminara. ¿Qué fe se habrá producido? ¿Cómo se habrá desarrollado la fe de Enoc? Que en esas conversaciones con su padre, en ese caminar con Dios, le dijo: Padre, no permitas que la muerte rompa este caminar juntos, que no se corte esta comunión. Y aquí hay algo excepcional. Solo de 2 hombres sabemos, Enoc y Elías, que fueron traspuestos en vida y no dieron muerte. Maravilloso. Entonces parecía que era simplemente un ir mencionando descendiente de Adán, pero justo, y atención con esto, no es casualidad que en la 7ª generación de Adán se nos diga algo tan tremendo de un patriarca como Enoc.
el séptimo desde Adán. Y entonces quiero que recuerden ahora que en el capítulo anterior, en el capítulo 4, en el programa anterior comentamos esto, el séptimo desde Adán por la línea de Caín, llamado Lamec, vimos que en él se alcanzaba una plenitud, pero no una plenitud como la que estamos viendo aquí alcanzada en Enoc, sino una plenitud de maldad. ¿Recuerdan lo que Lamec le dice a sus mujeres? Dijo Lamec a sus mujeres, estoy leyendo en el 4:23 de Génesis. Ada y Sila, esos eran los nombres de sus mujeres. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir que en Lamec encontramos una plenitud por el lado de Caín, séptimo desde Adán, encontramos una plenitud de violencia, una plenitud de maldad. Este hombre es tan cruel, tan vengativo, que si Caín, su antepasado, será vengado 7 veces, bueno, la venganza para el que atente contra Lamec será 70 veces 7. Entonces, por favor, imagínate en tu mente, séptimo desde Adán por el lado de Caín, Lamec. Séptimo desde Adán por el lado de Set, Enoc. Y hay un contraste tan grande. Hay 2 linajes totalmente opuestos. Uno es un linaje de maldad, de violencia, de crueldad. Y el otro es un linaje de fe, el linaje del cual nacerá el Mesías. Vemos en ambos, en la séptima generación, por el lado de Caín y por el lado de Set, vemos que se alcanza una plenitud. Nuestro hermano Enoc, representa entonces esa plenitud a la cual tenemos que aspirar todos. ¿Y qué está prometido para la iglesia? ¿De qué gloriosa verdad representa nuestro hermano Enoc, séptimo desde Adán? Representa esa promesa maravillosa de que nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, arrebatará en vida a los que son suyos. Esa es una promesa clara en el Nuevo Testamento, que Jesús traerá con él a los que durmieron en él, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego todos nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta ese momento, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor, y así, unidos a Él, estaremos por siempre. Nuestro hermano Enoc representa, simboliza entonces esa experiencia gloriosa de la cual nosotros, la Iglesia de Jesucristo, está pronto por experimentar. No sabemos el día ni la hora, pero esta es nuestra esperanza anhelada. También habrá una generación, no solo Enoc y Elías, sino habrá una generación, la que podríamos llamar la última generación, la que tendrá el privilegio glorioso, extraordinario, de no ver muerte, pero no solo eso, sino de recibir en vida a nuestro glorioso y bendito Señor Jesucristo en su segunda venida, en lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será arrebatada. La iglesia será arrebatada. Y una generación en vida experimentará esa presencia del Señor. Tendrán el privilegio de salir a recibir
junto con todos los que durmieron en el Señor, a recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, no?, que fuera en nuestra generación? Anhelamos que el Señor venga en nuestra generación. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Ven en nuestros días, Señor. Ven. La muerte es el último enemigo de Dios que será destruido. Por lo tanto, los hijos de Dios bien nacidos, los que ya estamos disfrutando y gustando de la vida eterna, no queremos morir. No le tenemos miedo a la muerte, pero no queremos morir. Queremos vivir y queremos recibir al Señor en vida. Concédenos, Señor, el privilegio de ser esa última generación, de esa generación de creyentes, de esa generación de la Iglesia de Jesucristo, que tendrá, repito, no solo el privilegio de no ver muerte, sino por sobre todo el privilegio más extraordinario de encontrarnos contigo, arrebatados en los aires. Que también se diga de esto: se los llevó Dios. Alabado sea el Señor. Enoc significa iniciado. El nombre Enoc significa consagrado. Bien puesto el nombre, porque él justamente aparece como una persona del primero que se dice que caminó con Dios. Vendrán otros, vendrán muchos más, de los cuales se usará esta expresión: caminaron con Dios. Pero Enoc es el primero, el que fue iniciado en esta hermosa relación con Dios y que fue consagró su vida a caminar con Dios. ¿No te parecería extraordinario que en tu epitafio, si es que el Señor no viene antes, se pudiera describir de ti que fuiste un hombre, una mujer, un joven, un anciano, que caminó con Dios, que siguió fielmente a Dios, que anduvo fielmente con Dios? ¿No sería maravilloso y extraordinario? Yo creo que sí. Para mí sería glorioso. Amén. Y qué tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar estas joyitas en un capítulo que parece tan árido que no dan ganas de leerlo a simple vista, pero contiene estas cosas que podemos entresacar, tan hermosas como lo que hemos comentado hasta aquí? Hagamos una pequeña pausa y disfrutemos de la presencia del Señor que está con nosotros, que está aquí, que está revelándose a nuestros corazones por medio de las Escrituras. Unámonos a una hermosa canción de adoración de nuestro hermano Franco Figueroa, donde le expresa al Señor y le dice que el Señor es su plenitud. La canción se titula Mi plenitud, de nuestro hermano Franco Figueroa. Adoremos juntos con nuestro hermano al Señor. Con silencio esperaré en ti, príncipe de paz. Tu palabra me dice que no me dejarás.
confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Tesoro de mi alma y corazón, fuera de ti nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Fuera de ti nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús, tesoro mío, te amo. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Jesús, te tengo a ti. Tu presencia es todo, eres mi tesoro, mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo, eres mi tesoro, eres mi tesoro. Lo único que
Ya estamos de regreso, amigos y amigas, para nuestro último bloque de este programa, nuestro programa número 13, dedicado a comentar juntos el capítulo 5 del libro de Génesis, escrito por nuestro estimado hermano Moisés e inspirado por el Espíritu Santo, por nuestro Padre, a través del Espíritu Santo, para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, las palabras de esta canción me hacían pensar que fueron quizás las palabras que expresaba Enoc en su comunión con Dios, en ese caminar, no por un día, no por una semana, no por momentos, sino ni más ni menos que por 300 años. Fuera de ti, nada deseo aquí. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Tú eres mi deseo. Tú eres mi plenitud. Seguramente palabras así expresaba Enoc a Dios su Padre en esta hermosa comunión que nos permite el Evangelio de Jesucristo experimentar. Pues bien, continuando con nuestro hermano Enoc, quisiera que vayamos al testimonio que da el Nuevo Testamento, porque es muy importante, como hemos reiterado, interpretar estas escrituras del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Entonces les invito a que vayamos a Hebreos, capítulo 11, la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 5, Hebreos 11:5, aquí también tenemos una lista de hermanos del Antiguo Testamento. Ya la hemos citado esta lista por causa de cuando hablamos de Abel. Y comentamos que Abel es el primero mencionado en esta lista. Y fue mencionado para, recuerdan ustedes, para decirnos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y juzgábamos en ese momento que comentábamos que era muy importante entonces que a la luz del Nuevo Testamento se nos diga que fue por la fe que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fue por la certeza de lo que Abel esperaba, fue por la convicción de lo que no veía, lo que lo movió a ofrecer a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y qué era eso? ¿Qué era esa certeza de lo que esperaba y esa convicción de lo que no veía? Cristo. La justificación en Cristo. Ser vestido de la justicia de Cristo. Es la única manera de ser aceptos ante Dios. Es la única manera de ser aprobados ante Dios. Ahora entonces, en segundo lugar, después de Abel, ¿a quién creen ustedes que menciona el escritor? A Enoc, precisamente, después de Abel, Enoc. En el 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Aquí queda mucho más claro que no murió entonces. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? Y esta es la importancia del Nuevo Testamento, que dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, que le creyó a Dios que era posible que él no muriera y que Dios se lo llevara en vida. Le creyó a Dios. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y un elemento más todavía dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Atención, porque esta parte B del versículo 5 dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No se agrada a Dios. Y cada vez que nosotros pensamos en agradar a Dios, siempre estamos pensando en términos de la conducta, del comportamiento. Aquí está la importancia de este texto. Agradó a Dios porque le creyó a Dios. Agradó a Dios por la fe, hermanos. Y por si no te queda claro, el mismo escritor en el versículo 6, Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Si sin fe es imposible agradar a Dios, quiere decir que solo y exclusivamente por la fe se puede agradar a Dios. No en la conducta, en la fe. Por supuesto, la conducta se sujetará a la fe, se irá adecuando a la fe, irá correspondiendo a la fe. Pero jamás nuestra conducta será perfecta. Jamás por nuestra conducta es que seremos aceptados o aprobados, sino por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que creer. Si te acercas a Dios, tienes que creer que Él es, que Él está allí, que Él te va a recibir y que es galardonador y que recompensa a los que lo buscan. Y eso estamos viendo aquí en Enoc. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de que Dios se agradaba de su fe. Los personajes mencionados aquí, donde aparecerá más adelante Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, etc., no fueron perfectos, pero fueron creyentes. Lo que agrada a Dios es un pueblo que le cree, una iglesia que le cree. Así que era importante citar el Nuevo Testamento para comprender bien cómo es que Enoc caminó con Dios y cómo es que fue llevado al cielo sin ver muerte. Por la fe, tal como Abel por la fe. También Enoc por la fe, y también tú por la fe, y también yo por la fe. Por la fe en Jesucristo. Por la fe, por poner nuestra confianza en Él. No por poner la fe, la esperanza en nuestras obras, en nuestros méritos. No, por la fe en Jesucristo. Qué hermoso. Y para terminar, hay otra escritura más en el Nuevo Testamento que no podemos desecharla en relación con nuestro hermano Enoc. Judas, la carta de Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que es un solo capítulo, así que no se menciona el capítulo, solo los versículos. Y fíjense en los versículos 14 y 15. Judas, versículo 14 y 15. Dice, hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, hablando de esta gente apóstata. Dice en el 14, de estos también profetizó Enoc. Mira lo que hace la comunión con Dios, mira lo que hace el caminar con Dios. Le permitió a Enoc profetizar. ¿De quiénes? De estos falsos maestros, falsos profetas, de estos apóstatas. ¿Y qué Enoc es ese? Dice séptimo desde Adán. Aquí no queda ninguna duda, séptimo desde Adán. Estamos hablando de ese Enoc, desde el mismo de Génesis capítulo 5. ¿Y qué profetizó? Dijo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Vio a Cristo venir en su segunda venida. Por la fe vieron a Cristo, por la fe vislumbraron a Cristo, por la fe saludaron desde lejos, en lontananza, vieron al Señor. Enoc a tal punto que vio al Señor Jesucristo venir en su segunda venida. ¿Qué dice? Que vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra el Señor. Vio al Señor Jesucristo venir en su segunda venida a hacer juicio contra los rebeldes, contra los que rechazan el Evangelio, contra los que no creen al Evangelio.
contra los falsos maestros, contra los falsos profetas, contra los apóstatas. Vio venir al Señor y hacer juicio contra esas personas. Quiero leértelo en la otra versión, en NBI, para un poquito mayor claridad. Dice: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. ¡Qué tremendo! Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor y por eso ha hecho todo lo que ha hecho en favor de la salvación del hombre. Pero si alguien no recibe el amor de Dios, si alguien no cree al Evangelio de Jesucristo, si alguien no deposita su confianza en el Señor para su salvación, tendrá que comparecer sin la gracia, sin la sangre de Cristo, sin la justicia de Cristo. Tendrá que comparecer entonces con sus propios méritos, con sus propias obras, con su propia justicia. Y entonces lo que dice aquí es que a esos, cuando el Señor viene y hace juicio, no queda otra cosa que la condenación. La condenación no es porque eres pecador, sino por haber rechazado a Jesucristo. Así que ven a Cristo, pon tu fe en Él, sálvate. Y experimentemos como Enoc la experiencia maravillosa de ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Hasta aquí, amigos y amigas, nuestro programa de hoy. Continuaremos comentando de Cristo a la luz de las Escrituras. Benditos somos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.